Hoy inicia el juicio contra el expresidente francés Nicolas Sarkozy, acusado de intentar sobornar a un juez y de tráfico de influencias, a cambio de información confidencial sobre investigaciones por financiación ilegal para su campaña presidencial de 2007. Tenemos reporte desde París. En Estados Unidos es inminente la certificación de los resultados de Michigan y Pensilvania, que en las elecciones del 3 de noviembre le dieron la victoria a Joe Biden. Mientras que los esfuerzos de Donald Trump por impugnar la elección siguen perdiendo peso, el demócrata electo avanza en su formación de gabinete. Y en Brasil continúan las protestas contra el racismo. Por tercer día, miles de ciudadanos llenaron calles de varias ciudades en rechazo a la muerte de un hombre afro a manos de dos guardias de seguridad de un supermercado. Aquí comienza la mañana y también las noticias de Francia 24. Mi nombre es Ángela Gómez. Comenzamos el informativo en Francia. El expresidente Nicolas Sarkozy será juzgado en París por cargos de corrupción y tráfico de influencias. Quien lideró la nación del 2007 al 2012 es acusado de ofrecer favores a un juez a cambio de información de una investigación sobre financiación ilegal de su campaña. Sarkozy ha negado sistemáticamente cualquier tipo de irregularidad. Matías Arraez informa. El expresidente francés Nicolas Sarkozy se presentará este lunes delante de los jueces del Tribunal de París. Sarkozy, presidente de Francia de 2007 a 2012, junto con su abogado Thierry Herzog, serán juzgados por corrupción y tráfico de influencias. En síntesis, es acusado de tratar de obtener información clasificada de un juez. Conocido como el caso de las escuchas, los sucesos se produjeron durante una investigación para examinar si el difunto líder libio Muammar Gaddafi había financiado la exitosa campaña de Sarkozy para la presidencia en 2007. No hay un documento, no hay una foto, ni una cuenta, ni una prueba material. Solo está el odio, el barro, la mediocridad, la malicia y la calumnia. Mientras los investigadores analizaban una serie de grabaciones telefónicas sobre el caso de Libia, comenzaron a sospechar que Sarkozy había ofrecido a un juez un ascenso a cambio de información sobre otra investigación en la que se alegaba que Sarkozy había aceptado pagos ilícitos de la heredera de L'Oréal, Liliane Bettencourt, para la misma campaña política. En su defensa, los abogados de Sarkozy han argumentado anteriormente que los magistrados que investigaban la presunta financiación libia se excedieron en sus facultades. Alegan una pesca en río revuelto al intervenir sus conversaciones entre septiembre de 2013 y marzo de 2014, violando el privilegio abogado-cliente. Aunque Sarkozy ha sido absuelto de las acusaciones de Bettencourt, tanto él como su abogado aún se enfrentan a un máximo de 10 años de prisión y una serie de multas. Vamos a la capital francesa con nuestra periodista Natalia Ruiz. Buen día para usted, Natalia. ¿Y existe la posibilidad de que se aplace la audiencia de hoy? ¿Qué se sabe de eso? Sí, muy buenos días para todos ustedes. Pues aquí ya hay muchas personas haciendo fila para poder entrar a la sala de esta Corte Correccional, la sala 32. Es allí donde debe comenzar este proceso el día de hoy, un proceso que debe comenzar dentro de 1 hora y media y que normalmente va a haber sesión, pero al parecer podría aplazarse de al menos una semana, esto porque Gilbert Azibert, que es el magistrado que al parecer al que Nicolas Sarkozy habría querido corromper, él tiene algunos problemas de salud, así que podría aplazarse esto por una semana, este proceso que debe comenzar hoy, 23 de noviembre, y debería ir hasta el 10 de diciembre aproximadamente. Natalia, todo este caso inició con escuchas telefónicas que pusieron en duda los dineros de la campaña de la presidencia de Sarkozy. ¿Cuál es la supuesta procedencia de los fondos y qué otros casos enfrenta el expresidente? Bueno, pues en realidad hay varias investigaciones en cuanto a esta procedencia de los fondos. Por una parte, como lo decían en esta pieza que ustedes escucharon hace un momento sobre Liliane Bettencourt, la heredera de L'Oréal, la mujer la mujer más rica de Francia, que habría dado unos dineros también a esa campaña del 2007. Y los otros vendrían de Muammar Gaddafi y sería un hombre que se llama Ziad Taqiyuddin y que es un hombre
hombre de negocios franco-libanés, quien habría entregado unas 2 maletas repletas de dinero a Claude Guéant, quien era en esa época pues el secretario general del Elíseo. Por ahora pues hay al menos 3 procesos en contra de Nicolas Sarkozy que continúan pues avanzando, uno de ellos en marzo de 2021 que ya deberá abrirse. Gracias a usted, Natalia. Y cambiamos de tema. En Estados Unidos inició el proceso de certificación de los votos. El viernes, Georgia fue el primer estado disputado en validar sus resultados a favor de Joe Biden. Hoy se espera que otros 2 territorios pendulares, Michigan y Pensilvania, entreguen sus cuentas finales. Y todo indica que también le confirmarán la victoria al demócrata. El proceso es a menudo entendido como una formalidad. Pero este año, con Donald Trump desafiando la legalidad de los comicios, la palabra final de los delegados está en el foco de todos. Veamos. Emitir un voto es solo el comienzo de lo que es un largo y sinuoso camino desde el 3 de noviembre hasta la investidura del 20 de enero, porque en Estados Unidos elegir un presidente es un proceso nacional y federal, pero las reglas son diferentes estado por estado. ¿Cómo funciona el proceso? Primero están las cuentas provisionales, es decir, cuando en los estados se les dio el triunfo a Joe Biden o Donald Trump, por ejemplo. Luego se comprueban los números finales de los condados con precisión. Es entonces cuando los firman los funcionarios estatales o los representantes electorales. Los gobernadores también pueden dar su sello de aprobación. Entonces los delegados del colegio electoral del estado pueden reunirse y votar. Georgia certificó sus resultados el viernes. Los condados de Pensilvania tienen hasta este lunes. Se espera que Michigan certifique también hoy. Luego, el martes se espera que Nevada, Minnesota y Carolina del Norte den sus sellos de aprobación, seguidos por Arizona y Wisconsin. Hay varios plazos, pero hay un límite. Los 50 estados saben que el 8 de diciembre es una fecha clave para todos. Denominada el plazo de Puerto Seguro, deben entregar los conteos certificados por tarde ese día si no quieren que el Congreso se involucre antes de la reunión del colegio electoral el 14 de diciembre. Con sus demandas, sus invitaciones a los legisladores de Michigan a Washington y su exigencia de un recuento en Georgia, Donald Trump es visto por muchos como intentando de descarrilar o retrasar lo que suele ser una formalidad, con la idea de que si los resultados no se certifican, entonces las legislaturas estatales, en las que los republicanos son mayoría, podrían elegir partidarios de Trump al colegio electoral. Una anulación del voto popular que es poco probable, porque sería impugnada en los tribunales y no cambiaría el liderazgo de Joe Biden en ese organismo. En América Latina, las protestas contra el racismo en Brasil se extendieron por tercer día consecutivo en varias ciudades del país. Bajo el lema de "Las vidas negras importan", cientos de personas se manifestaron contra la muerte de un hombre afro a manos de 2 guardias de seguridad blancos en un supermercado de cadena. Ambos sujetos fueron detenidos. Las autoridades, sin embargo, dicen que la situación no constituiría un acto de racismo. Andrés Mesa Muñoz tiene los detalles. El movimiento Las Vidas Negras Importan revive en Brasil. Por tercer día consecutivo, cientos de personas se manifestaron en distintas ciudades del país para reclamar justicia por el caso de João Alberto Silveira, un hombre negro que murió luego de que fuera golpeado por 2 guardias de seguridad en un supermercado de cadena en la ciudad de Porto Alegre. Una situación que evoca la muerte del estadounidense George Floyd, que desató una ola de protestas alrededor del mundo. Estamos luchando no solo por João Alberto, que se fue, sino por todas las otras vidas que se perdieron y que necesitan justicia. Hay que hacer justicia. João Alberto habría tenido una discusión con una cajera del establecimiento comercial y por ello fue retirado por los guardias de seguridad hasta la puerta, donde fue agredido. Ambos sujetos fueron detenidos y responderán ante la justicia por homicidio, pero las autoridades dijeron que no se trataba de un acto de racismo. Cuando vas al mercado te pueden asesinar. Cuando estás dentro de tu casa también te pueden asesinar por ser negro en Brasil. Cuando el vicepresidente de la República dice que no hay racismo en este país, él no conoce Brasil. El domingo los medios de comunicación de Brasil publicaron algunos detalles de la vida de João Alberto, entre ellos que estuvo detenido por porte ilegal de armas y violencia doméstica. La información fue aprovechada por grupos de extrema derecha que en redes sociales intentaron minimizar las acciones de los 2 guardias de seguridad.
Este sábado, el presidente Jair Bolsonaro restó importancia al racismo estructural en su país, donde más de la mitad de la población se identifica como negra o mestiza. El paso de las tormentas Iota y Eta por Centroamérica y el Caribe dejó al menos 240 muertos, miles de damnificados y daños severos, muchos irreparables. El turismo, pilar de la economía de la isla colombiana de San Andrés y de Providencia, fue golpeado primero por la pandemia de COVID-19 y luego por el fenómeno meteorológico. Además, en Honduras, aquellos que perdieron sus hogares luchan por tener un lugar donde dormir. Informe de Andrea Amaya. Ruina y destrucción. La vida de los residentes de San Andrés y Providencia cambió cuando los huracanes Iota y Eta arrasaron con todo a su paso. Las opciones para quienes se quedan no son muchas. Pasar la noche bajo carpas distribuidas por el gobierno, hospedarse con algún vecino que no haya perdido su casa o permanecer a la intemperie. Hoy duermo en una parte, mañana duermo en otra, pero estoy tratando de armar una carpa, que sea una carpa aquí para quedarme aquí, porque ¿para dónde voy a ir yo, mami? Yo aquí soy sola. Mi hija vino a rescatarme, pero yo no me quiero ir. Yo no me podía mover, mi esposo me jalaba y yo no podía. Quedé totalmente en shock, no sabía qué hacer cuando miré que el viento levantó y la brisa, en la ráfaga de la brisa levantó la casa completa y empezó a volar hasta tanque de gas, voló hasta el otro lado. Otro de los grandes afectados fue Honduras. El gobierno ha dispuesto refugios para los damnificados, pero el espacio se hace pequeño para todos aquellos que quedaron sin hogar. Muchos han tenido que dormir bajo los puentes o en campamentos informales. Estos albergues están llenos, y en los albergues hay gente que no está comiendo. Aquí tan siquiera hay gente del mismo pueblo que le viene a dejar comida aquí a la gente. El presidente hondureño anunció el inicio de una operación de limpieza de miles de toneladas de lodo y escombros. Iota y Eta dejaron igualmente miles de damnificados en Nicaragua. Cerca de 160.000 personas llegaron a estar refugiadas en 250 centros de albergue, pero poco a poco han regresado a sus barrios en la medida de lo posible. La Cruz Roja estima que cerca de 4,2 millones de personas se vieron afectadas por el paso de Iota y Eta en Honduras, Nicaragua, Guatemala y El Salvador. Varios países avanzan en el endurecimiento de medidas por COVID-19. En Canadá, la ciudad de Toronto empieza hoy a mediodía una estricta cuarentena que incluye restricciones para salir de casa solo para actividades esenciales. En Alemania, la canciller Angela Merkel advirtió que habrá medidas más duras que podrían anunciarse el 25 de noviembre. En Reino Unido, el primer ministro Boris Johnson detalla hoy el regreso de restricciones selectivas que sustituirían el actual confinamiento que expira el 2 de diciembre. Se prevé que anuncie cierta relajación para Navidad. En Francia, en medio del segundo confinamiento, crecen las protestas, en especial de dueños de comercios, bares y restaurantes. El presidente Macron hará anuncios mañana. Irán introdujo restricciones más estrictas desde el sábado para detener una tercera ola de infecciones. Cerraron los negocios no esenciales y se impusieron restricciones de viaje. En Corea del Sur, este martes entran en vigor reglas más estrictas de distanciamiento social para mitigar una tercera ola de infecciones. Cerrarán bares y discotecas y se limitarán las reuniones religiosas y la asistencia a restaurantes y cafés. Entre tanto, en un desarrollo positivo se anunció que la vacuna de la Universidad de Oxford y la farmacéutica AstraZeneca previene la COVID-19 en un 70,4% de los casos en promedio, con una eficacia de entre el 62 y el 90% dependiendo de la dosis. Los investigadores han señalado que es eficaz al prevenir que muchas personas se enfermen y que ha demostrado que funciona bien en diferentes grupos de edad. En Hong Kong, el activista prodemocracia Joshua Wong fue puesto en prisión preventiva después de declararse culpable de los cargos de organizar e incitar protestas no autorizadas durante las protestas antigubernamentales del año pasado. Wong, que tenía solo 17 años cuando se convirtió en el rostro de las manifestaciones estudiantiles en 2014, enfrenta una pena máxima de 3 años de cárcel por movilizarse cerca de la sede de la policía sin permiso. La sentencia se entregará el próximo 2 de diciembre. Estoy preparado para la delgada oportunidad de salir libre. Este caso llamará la atención del mundo hacia el arbitrario poder del sistema judicial criminal, cuya imparcialidad está siendo manipulada por la represión de Beijing y la violencia sistemática en mayor detalle. Hasta aquí el informativo, pero ya regresamos con más noticias. Siga en France 24.